Los 10 casos de sobrevivientes más impactantes. ¿Alguna vez sentiste que no había salida? Estas personas no solo lo sintieron, lo vivieron. Estuvieron cara a cara con la muerte, atrapados bajo escombros, perdidos en el océano, sobreviviendo en el hielo o enfrentando a bestias salvajes. Situaciones tan extremas que parecían sacadas de una película de terror o ciencia ficción. Pero no lo eran. Eran reales. Y lo más increíble, sobrevivieron. Contra todo pronóstico, sin comida, sin agua, sin ayuda, solo con pura determinación, ingenio y un deseo feroz de seguir vivos. Estas son las historias que desafían la lógica, que rompen las estadísticas y que te harán preguntarte, ¿qué harías tú en su lugar? Bienvenido a los 10 casos de sobrevivientes más impactantes. No olvides suscribirte y activar la campanita. 10. Leonid Rogozov. Imagina tener que abrir tu propio abdomen para salvar tu vida, sin ayuda médica alguna. En 1961, el médico soviético Leonid Rogozov participaba en una expedición en la Antártida cuando empezó a sentir un intenso dolor abdominal. Pronto entendió que tenía apendicitis aguda y necesitaba ser operado urgentemente. El problema, era el único médico de la base, sin posibilidad de evacuación. Sin opciones, decidió hacer lo impensable, se operó a sí mismo. Con ayuda de 2 compañeros que solo le alcanzaban instrumentos y le sostenían un espejo, Rogozov se administró anestesia local, hizo las incisiones y extrajo su propio apéndice en una cirugía que duró 2 horas. Sufrió mucho dolor, pero logró terminar. Días después, se recuperó completamente y regresó a su trabajo como si nada hubiera pasado. Su hazaña quedó en la historia como uno de los actos de supervivencia y autocontrol más extremos jamás registrados. 9. Ricky Meje. Fue abandonado en medio del desierto australiano y sobrevivió comiendo insectos. En 2006, Ricky Meje conducía por el norte de Australia cuando, según su relato, fue drogado y abandonado por unos hombres que le ofrecieron ayuda. Despertó solo, sin comida, agua ni sombra, en medio del desierto del Territorio del Norte. Durante 71 días sobrevivió como pudo, comía insectos, ranas, y bebía su propia orina o agua estancada cuando lograba encontrarla. Para protegerse del calor, cavó una trinchera y la cubría con plástico o ramas. Perdió casi la mitad de su peso y su cuerpo quedó cubierto de llagas y picaduras. Finalmente fue encontrado por unos granjeros que no podían creer que aún estuviera vivo. Su historia asombró al mundo por la resistencia extrema que mostró un hombre común en una de las regiones más hostiles del planeta. 8. Ewa Wisniewska. Fue absorbida por una tormenta eléctrica y lanzada a 10.000 metros de altura, y vivió para contarlo. En 2007, la alemana Ewa Wisniewska, campeona de parapente, entrenaba en Australia cuando una tormenta la sorprendió en pleno vuelo. En cuestión de segundos, fue absorbida por una enorme nube de tormenta y arrastrada hasta una altitud de 9.946 metros, más alto que el Everest. A esa altura, las temperaturas bajaban a menos 40 grados centígrados y el oxígeno era escaso. Ewa quedó inconsciente por la hipoxia, y el granizo le golpeaba el rostro con fuerza. Milagrosamente, su cuerpo descendió poco a poco mientras aún colgaba del parapente. Recuperó la conciencia a unos 7.000 metros y logró aterrizar tras 1 hora en el aire. Sufría hipotermia severa, moretones y quemaduras por el granizo, pero milagrosamente sobrevivió. Los expertos aseguraron que su caso fue una anomalía biológica impresionante. 7. Aron Ralston. Quedó atrapado por una roca en una montaña, y se amputó el brazo con una navaja sin filo. En 2003, el montañista estadounidense Aron Ralston exploraba un cañón en Utah cuando una roca cayó y le aprisionó el brazo derecho. Durante 5 días intentó moverla sin éxito, con apenas agua y racionando la comida. Cuando comprendió que nadie venía a rescatarlo, tomó una decisión desesperada: amputarse el brazo con su cuchillo multiusos, que estaba viejo y desafilado. Primero se fracturó los huesos, luego cortó músculos, tendones y piel. Al terminar, descendió 20 metros por una pared, caminó más de 10 kilómetros y fue rescatado por una familia. Su historia inspiró el libro y la película 127 horas. Ralston no solo sobrevivió, sino que siguió practicando montañismo. Su voluntad de vivir se convirtió en un símbolo de resiliencia humana. 6. Harrison O'Kene.
Pasó 3 días atrapado a 30 metros bajo el mar, en un barco hundido. En 2013, el cocinero nigeriano Harrison Okene trabajaba a bordo de un remolcador frente a las costas de Nigeria. Mientras dormía, una ola golpeó el barco, que se volcó y se hundió rápidamente. Todos sus compañeros murieron, pero Harrison quedó atrapado en una pequeña bolsa de aire dentro del baño del barco, a 30 metros de profundidad. Allí sobrevivió durante 3 días, en completa oscuridad, sin comida y con oxígeno limitado. El agua estaba helada y debía mantenerse flotando sobre una plataforma para no morir de hipotermia. Finalmente, un equipo de rescate que solo buscaba cadáveres lo encontró y lo sacó con vida. Los buzos no podían creer lo que veían, un sobreviviente, aún consciente, bajo el océano. Su caso fue considerado un verdadero milagro. 5. Juliane Koepke. Cayó desde 3.000 metros en la selva peruana, y sobrevivió con solo una fractura leve. En 1971, Juliane Koepke, una adolescente alemana de 17 años, viajaba en avión con su madre sobre la selva amazónica del Perú. Un rayo impactó la aeronave y ésta se partió en el aire. Juliane fue lanzada al vacío, aún atada a su asiento, y cayó más de 3.000 metros sobre la espesa selva. Milagrosamente, sobrevivió con solo una clavícula rota y cortes. Durante 11 días caminó por la selva infestada de insectos, alimentándose de dulces que encontraba en el suelo y bebiendo agua de los riachuelos. Finalmente, fue rescatada por unos leñadores. Su caso asombró al mundo no solo por sobrevivir a la caída, sino por haber resistido sola en un entorno tan hostil. Es uno de los casos más impactantes de supervivencia aérea. 4. Michelina Lwandowska. Su pareja la enterró viva, pero logró escapar de su tumba usando su anillo de compromiso. En 2011, Michelina Lwandowska, una mujer polaca residente en Inglaterra, fue atacada por su novio, Marcin Kasprsak, quien no quería continuar la relación. La aturdió con una pistola eléctrica, la amarró, la metió dentro de una caja de cartón y la enterró viva en un bosque, cubriéndola con tierra y ramas. Michelina logró mantener la calma. En la oscuridad, con las manos atadas, usó el anillo de compromiso que aún llevaba puesto para desgarrar la cinta adhesiva y abrir un agujero. Logró salir y correr hasta encontrar ayuda. Kasprsak fue arrestado y condenado. La valentía y la sangre fría de Michelina le salvaron la vida de la manera más increíble e imaginable. 3. Roy Sullivan. Fue alcanzado por un rayo, no una, ni dos, sino 7 veces. Roy Sullivan, un guardabosques de Virginia, Estados Unidos, tiene uno de los récords más insólitos del mundo. Sobrevivió a 7 impactos de rayo a lo largo de su vida entre 1942 y 1977. Cada incidente dejó secuelas, quemaduras, pérdida de uñas, cejas chamuscadas, e incluso un ataque de nervios. Aún así, seguía con su trabajo al aire libre. Su caso fue estudiado por científicos, quienes confirmaron que no había fraude. Las probabilidades de que alguien sufra 7 impactos de rayo y sobreviva a todos son prácticamente una entre varios billones. Fue apodado el pararrayos humano. Aunque la muerte no vino con los rayos, Roy falleció más adelante por causas no relacionadas. Su historia sigue siendo un enigma de la ciencia y una leyenda de la supervivencia. 2. José Salvador Alvarenga. Pasó 438 días a la deriva en el Océano Pacífico, alimentándose de peces crudos y bebiendo orina. En 2012, el pescador salvadoreño José Salvador Alvarenga zarpó desde México con un compañero para una jornada de pesca. Una tormenta dañó el motor y se perdieron en el mar. Durante 14 meses flotó a la deriva, recorriendo más de 10.000 kilómetros en el Pacífico. Sobrevivió comiendo tortugas, peces crudos, aves y bebiendo agua de lluvia, o su propia orina. Su compañero murió a los pocos meses, pero Alvarenga siguió resistiendo solo. En 2014, fue encontrado en las Islas Marshall, extremadamente delgado pero con vida. Muchos dudaron de su historia, pero expertos confirmaron su veracidad. Es la supervivencia más larga en el mar registrada en la historia moderna. 1. Vesna Vulovic. Cayó desde 10.160 metros tras una explosión en pleno vuelo, y sobrevivió. En 1972, la azafata serbia Vesna Vulovic volaba en un avión comercial cuando una bomba explotó a bordo, causando que la aeronave se partiera en el aire.
Vesna fue expulsada, aún atrapada dentro de una sección del avión, y cayó desde más de 10.000 metros de altura sobre una montaña nevada. Milagrosamente, sobrevivió con múltiples fracturas, incluyendo columna, piernas y cráneo, pero recuperó la movilidad tras meses de tratamiento. Se convirtió en un símbolo nacional de resiliencia y fue reconocida por el libro Guinness como la persona que ha sobrevivido a la caída más alta sin paracaídas. Su historia roza lo imposible y sigue siendo un misterio médico y físico hasta hoy. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, no olvides suscribirte a la pantalla curiosa y activar la campanita para más datos increíbles como estos. Déjanos en los comentarios cuál de todos te pareció más curioso, y nos vemos en el próximo video.